Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Em, Hola, estará profe. ahí, Solé, vos estabas grabando en el Facebook, ya había intentado entrar. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás? Ahora veo si puedo pasarlo a Facebook. Estará ahí, Solé, vos estabas grabando en el Facebook, ya había intentado entrar. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya está, ya entré yo al Face, Sole, fíjate. Buenas tardes, profe. Bueno, me Hola. fijo ahora, profe. Estabas grabando en el Facebook, ya había intentado entrar. Tarde, ¿cómo están? Ya está, ya entré yo al Face, Sole, fíjate. Buenas tardes, profe. Bueno, me fijo ahora, Hola. profe. ¿Por qué se siente eso de fondo, Sole? Ya está, ya entré yo al Face, Sole, fíjate. ¿No tiene no está abierta en otra compu o en el celu? ¿No lo tiene usted? ¿Por qué se está conectando? Sole. No, no. Es raro. ¿No tiene no está abierta en otra compu o en el celu? ¿No lo tiene usted? ¿Por qué se está conectando? No, no. Es raro. ¿No tiene no está abierta en otra compu o en el celu? ¿No lo tiene usted? ¿Por qué se está conectando? No, no. Es raro. Puede ser porque hay varios micrófonos abiertos. Es Bien, otra posibilidad. entonces le pido por favor a todos los chicos y chicas que cierren los micrófonos, si no es imposible dar clase así, porque estoy sintiendo el fondo. Es otra posibilidad. Entonces le pido por favor a todos los chicos y chicas que cierren los micrófonos, si no es imposible dar clase así, porque estoy sintiendo el fondo. Es otra posibilidad. Entonces le pido por favor a todos los chicos y chicas que cierren los micrófonos, si no es imposible dar clase así, porque estoy sintiendo el fondo. Entonces le pido por favor a todos los chicos y chicas que cierren los micrófonos, si no es imposible dar clase así, porque estoy sintiendo el fondo. Entonces le pido por favor a todos los chicos que cierren los micrófonos, si no es imposible dar clase así, porque estoy sintiendo el fondo. Si no, lo que vamos a tener que hacer, Sole. Sole, ¿me escuchás? Sí, le escucho. Si no, lo que vamos a tener que hacer, Sole, cerremos Face. ¿Me escuchás? Si no, lo que vamos a tener que hacer, Sole, Si no, la que está a cargo de la llamada puede silenciar a todos los participantes. eso estoy intentando hacer, pero lo mismo me... Profe, ya se escucha mejor. Se me hace que era Facebook, porque ya se escucha Bien. mucho mejor. Bien, bien. Entonces, ¿sabés qué vamos a hacer de última? Después, cuando se termine de grabar, porque viste que de Zoom queda grabado, yo te lo paso y vos lo subís, ¿ah? Porque si no, es imposible. De todas maneras, porque como la idea hoy es hacer un debate, digamos, si silenciamos a todos, la idea es que cada uno vaya levantando la mano, digamos, ¿no? Bien, 73 hay nada más. Menos las profes, voy y si está la Avi, son nada, digamos. Todavía faltan. Vamos a esperar unos 5 minutitos, Solé, por las dudas. Bien, entonces les comento a todos que vamos a esperar unos 5 minutos para ver si ingresan algunos chicos más y así empezamos con la actividad del día de hoy, que como ya les había dicho la vez pasada, intenta hacer un debate a partir de lo que hayan leído y de compartir algunos disparadores para que ustedes puedan ir contestando, digamos, ¿no?
Profe, dice que quieren ingresar y no le aceptan para entrar al Zoom. No puede, está liberado ahora, ¿no? Pero de todas maneras ahí, A los grupos estamos mandando el link y tienen que poner el código directamente. En el grupo yo ya mandé el mensaje, fíjate que entren por ese código y por ese link. Qué raro. está liberado ahora, ya no hay necesidad, ¿no? De que los habilitemos. Profe Vero, ¿pudo entrar? Sí, me decía recién que no podía, no sé qué habrá pasado, y Anabela también me estaba preguntando lo mismo. La profe Anabela. Ahí les compartía las dos, pero bueno. Qué raro porque hay estudiantes que me están diciendo en el grupo que con el código no están pudiendo entrar. Ahí algunos contestan que poniendo el 73 42 13 pudieron entrar, que no tuvieron problemas, pero bueno, no sé. A las 10 empezamos igual, con los que estemos. ...94 recién. ¿Entró Abby Solé? No la veo. Entró la profe Anabela, eso Sí, sí. ella vi. No, todavía no. ¿Qué habrá pasado? Yo por suerte la profe Vero me dejó listo ya el link para entrar, así que yo ya entro directamente porque si no, después de lo... Trata de ver si vos podés grabar por el Face, entra por el Face vos a ver si a vos con vos no hace ruido Sole. Bueno, me fijo a ver si puedo. Pero Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá también no tengo buena señal. Después no encontraba el link, así. Así que gracias, Eve, por mandarme el link de nuevo. A Sole lo había mandado, así que ahí nomás lo compartí. Bueno, son y 10, estaremos empezando. A ver, tenemos alrededor de 100 alumnos, va de 100 personas, digamos, en el chat, así que de 100 personas participantes. Yo lo primero que me gustaría es saludarlos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva clase de práctica de recursos de la comunidad. Y lamentablemente tengo que hacer algunos anuncios, digamos, que tengo obligaciones de hacerlo, y es que piensen que tienen que tratar por todos los medios de estar en la clase esta todos, porque estas clases son obligatorias. En esto vamos a empezar, ahora ya las profes ya están armadas las comisiones y ellas van a empezar a tomar asistencia, así que yo les pido por favor que traten de buscar la manera de estar para esta clase, porque estaría siendo obligatoria, digamos, ¿no? Nosotros tenemos como currícula 4 horas semanales de esta materia y estamos intentando por lo menos que sean 3. Entonces, les pediríamos que traten de hacer el esfuerzo de estar en esta materia, en lo teórico, porque muchas de las cosas que en realidad no es teórico, como ya dijimos la vez pasada, es un aula taller, y la idea de hoy es justamente que tengan la posibilidad, todos y cada uno de ustedes, a partir de levantar la mano, empezar a compartir y debatir entre todos los textos y los materiales que ya tienen cargado en el aula, y ver a ver qué les ha parecido y cómo han empezado a tener contacto con ese material, ¿no? Así que si les parece, empezaríamos entonces por ahí, pensando que lo primero que les dimos este año fue, por un lado, cuáles son los temas que vamos a trabajar durante el año, y en la segunda clase lo que dimos es todo lo que tiene que ver con práctica, recursos y comunidad. Y después la próxima clase, que fue de territorio. Sobre estos temas vamos a ver si podemos charlar algo en el día de hoy, para poder entrar en contacto con ustedes y pedirles que puedan empezar a comentar qué les pareció el texto, que si hay definiciones equívocas, si hay definiciones claras, si han tenido posibilidad de entender los textos, de comprender cuál es el hilo conductor que tiene. Así que empecemos por ahí con comunidad, ¿no? Que es un texto que plantea por ahí algunos conceptos, y a ver qué les pareció, cuando tuvieron que leerlo, qué pasó con esa lectura con respecto al tema de comunidad. Mayra, ¿cómo te va? Porque el texto, digamos, es bastante claro, quiero imaginar, para todos, y que tiene por ahí algunos elementos que ustedes van a ver también en otras materias, ¿no? En otras cátedras. Así que estaría interesante que puedan empezar a compartir los saberes y los conceptos y los conocimientos que ustedes tienen, ponerlos en debate como para que podamos entre todos ir aportando a esos conocimientos que ustedes tienen, y sobre todo ver si hay algunas cuestiones para aclarar, o ustedes nos cuenten qué es lo que les parece, ¿no? Escucho.
No los escucho. Me dejaron solita y se fueron. Parece que no hemos leído demasiado. Profe, Sí, hola, profe. Yo quería comentar algo. Algo que me llamó mucho la atención de ese texto fue cómo contraponen, o sea, cómo diferencian el concepto de comunidad al concepto de sociedad, que es algo ujú, que muy diferenciado, que el concepto de sociedad es algo más moderno, digamos, y lo de comunidad es algo más interno, algo que vamos formando. Entonces eso creo que fue la primera diferencia que encontré en el texto que me llamó mucho la atención, digamos, porque yo en mi ignorancia, digamos, lo tomaba como sinónimos, digamos, y ahí los contrapone y muestra las diferencias. así es, así es. Gracias, Sofía. Sí, de verdad que ese texto tiene así elementos que son muy mágicos, digamos, a la hora de poder tener claro estos conceptos, ¿no? Porque ustedes van a tener otra materia que se llama Teoría del Estado y donde trabajan justamente Estado, y uno de los elementos más importantes que tiene el Estado es justamente el concepto de comunidad. Entonces, uno de los conceptos, tienen otros más que ahora vamos a ir viendo. Pero, y entonces me parece como importante que puedan diferenciar este concepto, ¿no? Y tenerlo claro. Y de alguna manera el texto también lo que nos hace es recordarnos que lo primero que tuvimos que hacer y que hicieron las ciencias sociales es empezar a plantear lo que tenía que ver, sobre todo en trabajo social, lo que era desarrollo de comunidad o comunidad o el concepto de comunidad, pero visto desde la organización comunitaria, ¿no? Entonces él también de alguna manera lo que nos trae son estos conceptos, ¿no? Es referir, Profe, sí, también cuando hacen una diferenciación en el texto sobre lo que sería organización, de esto que usted me estaba hablando sobre el tema de lo que son los países desarrollados y subdesarrollados, también tiene un interjuego fuerte en esta parte, ¿o no? así es, porque de alguna manera lo que nos está mostrando es ese interjuego y esa diferenciación que él está haciendo allí, es que para el trabajo social estas categorías están desarrolladas con anterioridad y al estar desarrolladas con anterioridad nos lleva también a replantearnos ¿qué nos pasa a los trabajadores sociales cuando tenemos, y a ustedes que están entrando a conocer esta temática, cómo los interpela este concepto a ustedes, ¿no? Y cómo de alguna manera ese concepto de, cuando hablamos de organización comunitaria, no es lo mismo que hablar de desarrollo comunitario y no es lo mismo que hablar de comunidad, ¿no? Serían como tres conceptos que están ahí en el medio y que de alguna manera nos están llevando a la reflexión. Y este interjuego es interesante, ¿no? Así que sí, es bien importante esa diferenciación que hace, ¿no? Y que tiene que ver con esto que pasó y que de alguna manera nosotros lo vimos el año pasado, cuando vimos todo lo que planteó la CEPAL con lo que fue el desarrollo comunitario en la década del 70, donde nos llevaban justamente los Estados Unidos a desarrollar en todo lo que fueron los países latinoamericanos, a realizar una actividad de desarrollo comunitario porque de alguna manera para evitar el ingreso de lo que fue el comunismo, como decían ellos en ese periodo, habían inyectado a los países latinoamericanos una cantidad de dinero importante. ¿Para qué? Para el desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, es para traerles Profe, también. ese que usted habla de Estados Unidos, lo que se deriva del plan Marshall, ¿puede ser? Sí, pero más que nada con la CEPAL, ¿no? Con el Claro, claro. Centro de Estudios para América Latina. Sí, claro. Inclusive nosotros hemos tenido muchos colegas nuestros que fueron de los distintos países de América Latina a Puerto Rico a capacitarse para eso, ¿no? Sí.
Bien, ¿alguien más? Profesora, Sí, Melina. también lo que acá remarco también es el que dice que hay que hacer un consenso, que no existe un consenso, que hay 94 definiciones diferentes de comunidad. O sea, tenemos una amplia gama de comunidad, o sea, al no haber un consenso tenemos diferentes tipos de conceptos de comunidad, lo que también puede producir ciertas ¿cómo le podría decir? Ciertas equivocaciones o de referencia a lo que es el concepto de comunidad cuando queramos ser utilizados en diferentes oportunidades de nuestro trabajo. Así es. Hoy ya existe un consenso, digamos, bastante más avanzado, pero que de verdad en las ciencias sociales ha hecho como un recorrido en ese sentido, ¿no? Por eso cuando hablamos de ese conjunto de ciudadanos que participan y que entienden y que tienen identidad y sienten determinada pertinencia a ese lugar, es de algún modo el concepto con el que es el que yo les he puesto en el Power, con el que vamos a trabajar, porque allí encontraríamos algún consenso sobre todo para el trabajo social, ¿no? Pero sí, así lo plantea el texto, ¿no? De que incluso ahí, fíjense, y de alguna manera acá traemos a colación lo que después veríamos que es territorio, también trae a colación el concepto de que no es lo mismo, como decía el compañero antes, que no es lo mismo el desarrollo, mejor dicho, una comunidad rural que una comunidad urbana, ¿no? Que va a estar atravesada por otras condiciones. La articulación, profe, también de esos pensamientos occidentales y andinos, esa articulación también es muy bonita de lo que habla. Sí, sí. Sí. Además también, ¿no? Hacía como hincapié esto del desarrollo, digamos, de cómo los actores, cómo esos actores impactan en esto, él como le dice, socioespacial, digamos, en un momento creo que leí algo así. Está muy interesante esa parte. Sí, porque ahí de alguna manera nos pone en evidencia, por decirlo de algún modo, es cómo ocupamos ese espacio, por eso habla de lo socioespacial, cómo ocupamos ese espacio, y los andinos ocupamos ese espacio desde un lugar, y el centro desde otro lugar, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante eso que traes, ¿no? Hace Profe, y referencia. sobre el desarrollo territorial ya entraría la parte que habla sobre el concepto multidimensional, ¿no? De lo que ahora lo que sería lo teórico, lo simbólico, y sobre eso la realización de la práctica como trabajadores sociales. Así es, así es. Por eso decía que de alguna manera este concepto de comunidad nos conduce necesariamente también a entender cuál es la conexión que tiene con territorio, ¿no? Que no es gratuito que lo hayamos puesto, y quiero decir, ¿no? O sea, tiene un correlato directo, y tiene una dimensión simbólica y una dimensión bien importante a la hora de poder mirar cómo lo teórico y lo simbólico va a estar condicionando o no lo operativo, ¿no? Porque en función de cómo entendamos a la comunidad, nos va a servir o no para poder mirar después lo que tiene que ver con el territorio y lo que tiene que ver con los recursos, y cómo nuestra práctica va a atravesar ese concepto. Porque acá tenemos que entrar a mirar también cómo nuestras intervenciones, futuras intervenciones profesionales para ustedes y para nosotros, ya nuestras intervenciones profesionales van a estar condicionadas en cómo lo miremos, ¿no? Desde lo simbólico, desde lo operativo y desde lo teórico. ¿Mm? Sí, totalmente. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa? Porque ese texto tiene mucha riqueza, chicos, y me parece que hay que leerlo y releerlo como para sacarle el jugo, ¿no? Por decirlo sin ser demasiado técnica, pero para sacarle todos los elementos, porque hay disparadores bien importantes, ¿no? En ese texto. ¿Qué otra cosa?
Bueno, de 124 tenemos 4 alumnos que leyeron, parece, ¿no? Qué bueno, vamos avanzando. ¿Alguien más que pueda decirnos algo? Yo sí leí, profe. Bueno, la escucho entonces, Rosita. Profe, ahí en el texto de Quintero, no sé, creo que es ese, donde habla del concepto de comunidad, a mí lo que me llamó la atención es que primero nombra, o sea, la comunidad como algo histórico, tradicional, como que quedó atrás, y para cuando hace la diferencia con sociedad, que es algo como más actual, más urbano. O sea, lo que resalto de lo histórico es que hoy en día comunidades existen, no es como que algo que ya pasó, digamos. Y es muy importante trabajar el concepto de comunidad también desde esa perspectiva histórica y no como algo de, como él daba el ejemplo de comunidad gitana y esas cosas. O sea, la comunidad como los vemos hace siglos atrás, digamos, en la historia. Y como decía Eri hace rato, con esta concepción andina, ¿no? De que son muchas las cosas que forman parte de nuestra comunidad, lo físico, lo histórico obviamente, esto atravesado por lo cultural, atravesado por los actores sociales, ¿sí? Que en ella viven y participan y interactúan permanentemente, que Natalio Kirchnerman, por ejemplo, siempre dice, no nos olvidemos de los interjuegos, no nos olvidemos de los intercambios, no nos olvidemos de las interrelaciones, o sea, las relaciones constructivas hacia dentro de la comunidad, porque nuestros vecinos forman parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, y acá aparece obviamente el concepto de vida cotidiana, ¿no? Necesariamente, pero sí, y cómo a ustedes les va a tocar caminar su propia comunidad y traer ejemplos, como decía Rosita y como decía Eri, de las propias comunidades donde ustedes viven, porque los y las que tenemos alguna conexión con nuestras comunidades, inmediatamente nos trae a colación qué cosas esa comunidad nos ha dado, qué cosas hemos compartido en esa comunidad, como festividades, como actividades cotidianas, como encuentros barriales, como ferias, bueno, todo este tipo de eventos sociales que se realizan dentro de nuestras comunidades que nos hacen pertenecientes y partícipes de esos espacios. Claro, profe, de ahí también sería lo que sería Aquí, ya la profe, parte del aquí como trabajo lo dijo colectivo. usted. Sí, sí, Ricardo. Claro, de ahí derivaría lo que usted estaba hablando sobre el tema de lo que sería el trabajo colectivo referente a lo que sería nuestra práctica profesional, donde deberíamos tener una idea más basada, o esto ya lo aporto yo, un poco objetivo y subjetivo para poder abordar dependiendo el tipo de comunidad en la cual estemos trabajando. Así es, sobre todo porque ustedes este año van a tener que, y como decía Rosita también, van a tener que recorrer sus propias comunidades y hacer un relevamiento de qué cosas hay en esa comunidad. Y entonces muchos y muchas pueden desconocer que en sus comunidades tienen muchas más actividades de las que realmente tienen, porque no no la hemos recorrido o porque hemos participado solamente de alguna de ellas, ¿no? Entonces ahí es como nosotros vamos a vivenciar esta colectividad, esto colectivo que nos da la comunidad, ¿no? Porque ahí vamos a empezar a ver cómo son nuestras calles, cómo son nuestros habitantes, qué cosas dicen, qué cosas hacen, esto que yo les cuento siempre a todos mis alumnos, ¿no? Nosotros los chijerenses caminamos por medio de la calle, así somos, esto es nuestra forma de caminar y de vivir nuestro barrio. Bueno, puede haber en otras comunidades otros estilos. Bueno, todo eso va a formar parte de esa pertinencia que vamos a tener con cada espacio físico al que llamamos comunidad y que vamos a estar compartiendo y intentando reconocerlo, ¿no? Entonces, porque ustedes van a tener ya la clase con sus profesoras y ellas, de alguna manera, todas acordamos que lo primero que vamos a hacer es ir a conocer nuestra comunidad, ¿no? Eso es fundamental, que la conozcamos, para que saber
que tenemos en ella y cómo participamos con esa comunidad y cómo establecemos esas relaciones, ese interjuego permanente, ¿no? Y cuando acá hablamos de lo teórico o lo simbólico, lo operativo, ahí vamos a ver justamente cómo la vamos a abordar a esa comunidad. Y ya vamos a dejar de lado este concepto de sociedad, de este concepto moderno, digamos, para hablar de este concepto que hace más a nuestra disciplina, ¿no? Que es el de comunidad concretamente. Sí, ¿alguien más? Claro, profe, y al conocer la comunidad, eso ya nos permite generar lo que se llama el encuadre demográfico territorial. Totalmente, así es, así es. Ahí, una vez que avanzamos con el concepto, con reconocer nuestra comunidad, vamos a poder empezar a entender el concepto de territorio. ¿Sí? Ese lugar físico que tiene características particulares, que tiene una guaira en medio del barrio, que tiene las calles no todas trazadas, que hay dificultades para circular. Bueno, todo esto ya va a formar parte de una segunda mirada que vamos a hacer y que tienen que ver con el concepto de territorio. Pero antes de eso tenemos que ver cómo va a ser nuestra práctica. Y cuando yo hablo de práctica, ahí Carballeda nos va a traer todo lo que tiene que ver con praxis, ¿no? ¿Cómo se entiende este concepto de práctica y praxis? Entonces, profesora, ahí cuando hablábamos de praxis, es donde ahí intervienen los actores sociales, por ejemplo, en esta comunidad en que nosotros vamos a intervenir. Como dice, la praxis es un cambio, no es el ejercicio en sí, sino el ejercicio nos da el material, mientras que la praxis es el cambio, es el realizar el cambio. Sí, es el proceso transformador, diría, ¿no, Natalio? ¿Mm? Sí, Ana. Te escucho. El respeto a esa identidad también comunitaria, ¿no es cierto, profe? Sí, sí, obviamente. Siempre teniendo en cuenta cómo desde ese saber, digamos, de la práctica como actividad, vamos a realizar acciones tendientes a que se convierta en praxis toda vez que busquemos hacer acciones transformadoras. Vuelvo a repetir, ¿no? Esto que decía recién Ricardo. O sea, si vamos hacia la transformación, y que decía Melina también, si vamos hacia la transformación, si vamos hacia el cambio, si vamos a ejecutar acciones tendientes a, allí vamos a hablar de lo que Carballeda nos plantea a partir de lo que dice Marx, a partir de lo que dice Foucault, de lo que es la praxis, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que nuestras intervenciones profesionales futuras, y en este caso las intervenciones que vamos a tener a partir de nuestra formación, tienen que tender a repensar estos conceptos y no quedarnos con una práctica vacía de sentidos y de contenidos, sino con aquella práctica transformadora. ¿Sí? Profe, ahí también el mensaje escribió Joaquín Rodríguez. ¿Sí? ¿Y qué dice don Joaquín? Dice, le escribo porque se me arruinó el auricular. Al menos de los dos textos nos dicen que conceptualizar la comunidad es complejo, tanto dentro de las ciencias sociales como dentro del trabajo social. Sin embargo, también menciona que al abordar tenemos que tener en cuenta dos dimensiones complementarias, la teórica y la operativa. Ajá, bien. Ahí aparece de nuevo el concepto que decía recién Ricardo de lo multidimensional, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta eso para que tengamos presente de que cuando abordamos el concepto de comunidad va a haber varias dimensiones, ¿no? Y también va a haber varios aspectos a tener en cuenta, ¿no? Que también lo menciona el texto. Entonces, ahí vayamos viendo, teniendo más lectura sobre el texto como para poder tener más elementos para ese tipo de análisis, ¿no? Sí, gracias. Bien, y ahí otra de las cosas que tendríamos que empezar a pensar entonces es cuando la dimensión operativa
nos pone elementos como lo que es el espacio, las relaciones, las pautas de interacción, los recursos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con los conceptos más específicos, porque acá, como decíamos hace rato, todo lo que tiene que ver con espacio o territorio, acá vamos al texto de territorio y a ver lo que hemos planteado de territorio, ¿no? ¿Qué hemos visto de territorio y si hay alguna dificultad para entenderlos, ¿no? Al concepto, si hay elementos que nos disparan ejemplos, porque por ahí lo importante, como nosotros decimos siempre, esta materia nos tiene que llevar inmediatamente a repensar ejemplos de la vida cotidiana, como decía Rosita el otro día, ¿no? Ella dar ejemplos de su comunidad, la comunidad que ella vive, donde ella participa y donde ella intercambia relaciones con sus vecinos y lucha por un espacio y demás. Bueno, esto es fundamental. Sí, profe, la comunidad Tuscapacha. Bien, sí, 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 me acuerdo, viste que me acuerdo, se acuerda la profe de lo que comentaste. Bien, ¿qué otra cosa les parece como importante tener en cuenta de los textos que leímos? Porque después ya aparecen los textos que tienen que ver con recursos, ¿no? Que es otra dimensión importante a tener en cuenta a la hora de poder analizar estos conceptos, ¿no? Porque la comunidad, ustedes tienen que, si se acuerdan de cuando leyeron cuáles son los temas que vamos a analizar durante el año y cuál pretendemos que sea la actividad final de esta materia, es justamente construir un recursero. ¿Qué significa un recursero? Es que conozcamos nuestra comunidad y podamos saber cuáles son los recursos. Ahora, cuando vemos el concepto de recurso, Oliva hace todo un recorrido histórico de lo que fueron los recursos para distintos autores y lo que fueron los recursos para las ciencias sociales específicamente, y ella analiza, y más específicamente, perdón, para el trabajo social, porque ella analiza lo que planteó Anderek, lo que planteó Natalio Kirchnerman, lo que plantearon distintos autores sobre el tema de recursos, inclusive Las Heras y Cortajarena, que son dos autoras madrileñas, digamos, españolas. Él hace primero un recorrido de cómo se definió antes los recursos. ¿Qué les pareció el texto ese de recursos? ¿Pudieron avanzar hacia el recurso o no? Igualmente vamos a volver sobre estos textos también, y van a volver con las profesoras en cada una de sus comisiones, ¿no? Para que queden totalmente claros estos conceptos. Sí, Rosita, ¿querías decir algo? Bien, ¿me abandonaron? ¿Se fueron? No, profe. No, interesante cómo va analizando, digamos, hace un análisis de lo que es recurso y después va entrando lentamente, por así decirlo, a lo que es los recursos económicos, va haciendo una diferenciación muy clara también en los recursos institucionales, los recursos humanos, los recursos naturales. Así es. Y ella va a clasificar con dos términos que son no muy conocidos, ¿no? Que son los asequibles y los no asequibles, que por ahí de alguna manera termina de cerrar toda esta clasificación, ¿no? Y también los pone, por ejemplo, a lo escrito que hacemos los trabajadores sociales, a las comunicaciones, a todos estos elementos los pone como recursos bien importantes a la hora de poder realizar nuestras intervenciones, porque Oliva va a hacer hincapié en estos conceptos de recursos, sobre todo teniendo en cuenta cómo son las intervenciones profesionales, ¿no? Ahí me parece que es bien importante que tengan en cuenta estos conceptos de Oliva.
que no lo hacen otros autores, ¿no? Por eso nos parecía importante, y por ahí agradecerle a la profe Vale y a la profe Laura, que ustedes no conocen, que nos han compartido este texto, porque la verdad que pone en juego y nos interpelan con otros conceptos que antes no los trabajábamos tanto, ¿no? ¿Algo más? Porque quedarnos con la Ahí clase... es muy bonito. Sí. Ahí es muy bonito también, profe, una parte cuando ella lo articula, bueno, en la parte de los recursos naturales, cómo lo articula con lo que decía Kirchnerman, ¿no? Que él, digamos, privilegiaba lo que era la tierra, el privilegio de eso, ¿no? De la unificación ahí, que no somos algo, digamos, no estamos separados, sino que es toda una unificación, nuestra alimentación, habla ahí de las industrias, muy interesante esa parte también. Y ahí fíjense, chicos y chicas, nosotros somos andinos por naturaleza, porque todos estamos ocupando un territorio andino. La cosmovisión que tiene nuestra comunidad andina tiene una unión básicamente con la tierra. Por eso hacemos un homenaje a la Pacha permanentemente, ¿no? Y ahí me parece como muy interesante ese concepto, ¿no? De cómo nos unimos y cómo de ella venimos y hacia ella vamos, y los recursos disponibles que hay, como el agua, el sol, el viento, lo físico, lo ecológico, lo ambiental, nos viene a condicionar nuestra naturaleza de andinos, ¿no? Entonces ahí aparece otro concepto muy, como dice, muy bonito, pero que a la vez tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con nuestra cultura, en cómo entendemos la tierra, ¿no? Y esto que nos traía a colación Rosita el otro día, de la tierra es donde vivimos, donde hemos vivido, donde hemos compartido con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros ancestros, nuestra historia, ¿no? Así que ahí me parece también como muy importante ese concepto. Sí, ¿Profe? ¿algo más? Profe, al leer esa parte del texto, me recordó mucho, yo soy de Salta, y cuando terminé el colegio secundario nos llevaron a una comunidad wichí del Chaco salteño de Tartagal, ya yendo para casi Bolivia. Así es. Se llamaba la Comunidad de la Curvita, y bueno, ahí nos explicaba la gente del lugar cómo ellos tuvieron que ir abandonando esos, como ser el ritual de la Pachamama y todo eso, porque comenzaron a evangelizar el lugar y todo, cómo llegó la religión al lugar. Pero que ocultamente ellos, cuando viven cerca, ellos tienen el río Pilcomayo, entonces ellos viven de pescar, digamos. Entonces cuando se agranda el río por la lluvia, ellos no pueden ir a pescar y se perjudica a toda la comunidad. Y nos decían cómo ellos, ocultándose básicamente, hacen sus rituales para que calme la lluvia y ellos puedan volver a pescar, y así volver a activarse la economía de la comunidad, digamos, porque viven de la venta de esos pescados en la ciudad de Tartagal, digamos. Entonces, cómo eso va cambiando las culturas, cómo van chocando, y a veces hacen que esa misma gente se tenga que ir alejando de sus costumbres, lo que ellos ancestralmente hacían. Entonces, aparte del texto, me reflejó mucho eso, que yo tuve la suerte de ir a esa comunidad y conocerla, y en 3 días nada más, digamos, pero pudimos charlar con la gente que vive ahí, nos contaba su experiencia, y fue muy grato, digamos, y me trajo mucho el texto a eso, digamos. Bien, esa es la idea, ¿no? Que ustedes puedan empezar a reflexionar de lo que conocen, y a partir de lo que conocen, cómo pueden, dar ejemplos de esas realidades, porque eso es lo que nos hace pensar también en lo que le pasó a nuestros pueblos originarios, que fueron avasallados en sus culturas y en muchos casos tuvieron y abandonaron sus propias culturas
por haber sido avanzados sobre sus territorios, quitarle lo poco que tenían, ¿no? Y entonces, bueno, eso también nos habla y nos hace reflexionar en cómo, por ejemplo, las distintas iglesias han tomado estos territorios como propios y al haberlo hecho han sacado de las costumbres de nuestros pueblos muchas cuestiones que fueron muy importantes para su crecimiento, incluso para su revalorización. Por ejemplo, para la zona esta que comentabas, el agua es fundamental, porque ellos viven desde ese lugar, ¿no? Y entonces fíjate vos que desarraigo se le producen a estos ciudadanos cuando deben abandonar estos lugares y no pueden pescar, por ejemplo, ¿no? Inclusive usan el chaguar y que lo mojan para poderlo realizar los canastos y ese tipo de cosas, la yisca y todo esto. Entonces, fíjense cómo acá el concepto de comunidad y el concepto de pertenencia y el concepto de territorio va más allá de los límites geográficos, ¿no? Que es un poco lo que pretendíamos que pudieran ver desde el texto que les hemos planteado, ¿no? Porque de verdad el territorio que corresponde a esta zona que vos mencionaste, Sofía, es mucho más amplio que el departamento de Tartagal o el departamento, no, es mucho más grande, ¿no? Entonces, ellos consideraban que esas Claro. eran sus tierras. Sí. Profe. Sí. Y la realidad, profe, cómo cambia, ¿no? Por ejemplo, ahí escuchando a la compañera Sofía, yo soy madrina de unas niñas huichis, acompaño una comunidad que no está tan, se encuentra en el Algarrobal, a unos kilómetros, digamos, del pueblo de Pichanal, y cómo es la realidad tan diferente, porque bueno, ahí la compañera contaba el tema de las inundaciones, y cómo es la realidad diferente en esta comunidad, que esta comunidad hasta el día de hoy no tiene agua. Nosotros estuvimos acompañándola y no poseen agua, entonces la sequía, los calores extremos que tienen, no pueden beber agua y estando también, ¿no? Como ellos han sido despojados de las tierras, en este caso fueron como expulsados ahí hacia un costado donde está el pueblo, y el pueblo pareciera como si ellos estuvieran en una burbuja, porque están a cuadras del pueblo, digamos, y de lo que fueron despojados de lo que es la zona del Algarrobal, que sí son kilómetros y kilómetros a Monte Chaco salteño adentro, y cómo su realidad, digamos, de lo que es el pueblo, donde cuenta con todos los servicios y demás, las necesidades que ellos pasan, porque no cuentan con agua potable. Así es, así es. Sí, ¿qué querías decir, Ricardo? Lo que le iba a decir, profe, es que por ahí también está bueno tener en cuenta de cómo también el modelo desarrollista en el cual estamos hoy en día termina explotando estas costumbres de los pueblos originarios para poder terminar generando más capital, por así decirlo. Usted habló sobre el tema de la Pachamama, que hoy en día está muy comercializado acá en Jujuy, por ejemplo, que inclusive se termina expandiendo hacia otras provincias, y lo que sería la parte municipal termina sacando una tajada de capital, explotando estas costumbres de los pueblos originarios. Sí, ahí yo más que hablar de desarrollo sería capitalismo, Ricardo, ¿no? Más que desarrollismo sería capitalismo. Claro, tiene razón. Sí, claro. Cada región tiene sus situaciones particulares que hacen no solo a la dimensión política, sino a la dimensión económica, ¿no? Que un poco también lo plantea cuando hablamos de los recursos y cuando hablamos de territorio, y también lo que es gobernanza, ¿no? O sea, de quién nos gobierna y cuáles son las condiciones de gobierno que se plantean, teniendo en cuenta estos conceptos de territorio y de comunidad, ¿no? Porque de verdad que las transformaciones no se van a dar si es que seguimos pensando que lo único que importa es el capital, digamos, ¿no? Y donde los medios de producción quedan totalmente desdibujados, sobre todo de estas comunidades que viven en otras condiciones, ¿no?
Así que sí, claro, claro que sí, claro que sí. Bien. Había alguien más que había levantado la mano que quería hablar, no sé qué, perdón. Sara, pero ahí con respecto, no, sin ir más lejos, lo tenemos acá en Jujuy, en las comunidades Collas, en la comunidad de Huella, que la raza, la revalorización que se dio a lo que es la quebrada de Humahuaca, el patrimonio patrimonio cultural y de la UNESCO, se pudo conservar y revalorizar ciertas cosas que ya estaban casi extintas para nosotros, por ejemplo, los terrenos, conseguimos las leyes, el caso en el agosto de Perchel, y también revalorizar lo que era, no solo únicamente lo que es mano de obra o cultural también, sino también lo arquitectónico de nosotros, que estaba ya perdido. Sin ir más lejos, hace 15, 20 años atrás, nadie vivía en el norte, nadie quería vivir en el norte, no había esa infraestructura que hay de hoteles, ni tampoco de turismo campesino que se volvió a alargar, que comúnmente, sin ir más lejos, antes la gente iba al norte y decía, tenía que ir al norte y era aburrirse. Ahora todo el mundo en febrero quiere ir al norte, o quería pasear al norte, o llevar, o se hace un turismo, que lamentablemente a veces no es tan buen explotado, sino que es por manos de otras provincias, lo aprovechan más que nosotros. Pero lo bueno es que se revalorizó y se volvió otra vez esas costumbres, por ejemplo también el coqueo, que hay una ley de protección al coqueo que antes era prohibido, o sea, o era sancionado porque dice que es una infracción. Sin ir más lejos, mi marido, él hace transportista de larga distancia y a veces tiene ese problema de llevar coca, lógico, para consumo personal, y a veces hay gente, no únicamente nosotros, sino gente en el sur, que tiene descendencia o son originarios de acá y siguen haciendo esa costumbre de coquear, o sea, también tiene esa revalorización que se fue perdiendo, que ahora volvió a surgir. Sí, incluso fíjense ahí, por ejemplo, no sé si vieron que estos días pasados bajaron nuestras artesanas de Caspalá y de Santa Ana, y que va a haber este fin de semana inclusive una exposición en el Teatro Mitre, con las artesanías de Santa Ana, ¿no? Ustedes saben que Santa Ana es uno de los pocos pueblos de la provincia y del país incluso, que revaloriza un estilo de tejidos y de bordado que no se hacen en otras partes del mundo y que son muy preciadas por mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, cómo de alguna manera todos y todas debemos buscar proteger esas características de nuestros pueblos, y que no hablan nada más ni nada menos de aquella pertenencia, de lo que es el territorio, de lo que son los recursos. Entonces, fíjense que todo lo que estamos trayendo a colación no dejan de ser conceptos y categorías que vamos a ir trabajando durante todo el año, porque de esto se trata esta materia, es ver cuáles son los recursos de nuestras comunidades y qué recursos ustedes sienten, ven y revisan y conocen de sus propias comunidades, porque como estamos en un año de pandemia y ya sabemos que pareciera que va a ser todo el año bastante complicado, tenemos que tratar de empezar a revisar qué tenemos en nuestras comunidades y cómo hacemos para que conozcamos nuestros recursos de la comunidad y eso nos permita, repito, a fin de año, hacer el recursero de cada comunidad. Fíjense ahí cómo aparecen y se dimensiona con otras condiciones estas características que tienen nuestros pueblos y cómo inclusive en el ámbito de la capital hay resabios de estos pueblos, porque hay muchos de ellos que vienen y viven desde esos lugares, han venido a vivir a la capital por distintas razones, en muchos casos por razones laborales, y o porque sus hijos se han venido a estudiar, o por lo que fuere, o porque no tienen trabajo en aquellos lugares. Entonces está buenísimo, digamos, que podamos empezar a reconocer esas características, ¿no? Así que me parece muy interesante, digamos. Y ¿alguien más? ¿NQ? ¿Quién es NQ? ¿Qué nos va a decir NQ? ¿Y el Seba nos va a escribir algo?
Profe, Sí. profe, ¿las leyes se reconocerían como recursos? Por ejemplo, para la ley de la comunidad de la ley 2660, ¿sería un recurso? Y se plantea como un recurso toda vez que lo tengamos para valernos de él, para conseguir determinadas elementos para las comunidades. ¿Sí? Podríamos ponerla dentro de lo que son los recursos escritos, ¿no? Los que tiene Oliva. De todas maneras son instrumentos, ¿no? Sí, Ana. Profe, una pregunta y me surgió con esto que usted dice que es recursos. ¿El litio sería un recurso también? Y sí. Y o Seguro. sea, se les trae y deja algo en la comunidad. Sí. Esperemos. Supuestamente. Perdón, ¿no? Perdón, pero No, sí, esperemos. No, entendí eso es porque se me capitalismo. ocurrió. ¿Cómo va a decir eso, compa? O sea, sí, para los capitalistas creo que sí, el litio es, la red plata, pero lo Claro, que les pero deja a las el tema es que comunidades, creo que donde hacemos nuestra intervención, a las comunidades tenemos que ver lo que les deja, no creo que el litio a las las comunidades les mineras, sirva, por para mí, ejemplo, no sé. las mineras supuestamente hay un compromiso que tienen que dejar algo en la comunidad. Yo conozco por el tema de la lumbrera y esas mineras, Así tienen es. que hacer una inversión de su capital dentro de la comunidad, creo. No sé si hay una ley o de algo. Sí, hay una ley, el tema es que se haga cumplimiento de ella, pero bueno, es entrar en otras cuestiones, chicos, que la verdad que no solo que no tengo demasiado elemento para hacerlo, sino que, digamos, es un debate un poco más amplio y tiene más que ver con otras características que, que particularmente creo que da como para debatirlo en otros ámbitos, ¿no? Repito, está muy atravesado de cuestiones políticas y de cuestiones legales que desconozco en muchos casos, ¿no? Pero sí hay algunas leyes que aseguran que debieran quedar algunas cosas, ¿no? Para las comunidades y preservar sobre todo el tema del agua, sí. Profe, también, bueno, si no me equivoco, ahí Oliva decía que recursos también son con quienes, digamos, a quien nosotros intervenimos. Y por eso todo lo que dicen mis compañeras, mis compañeros, me hace pensar que nosotros, cuando seamos o siendo trabajadores sociales, a la hora de intervenir, siempre tenemos que hacerlo con respeto a la cultura de las personas. Así es, tal cual, respetando básicamente la cultura de las personas. Sí, así es. Obviamente también estamos atravesados de una serie de, digamos, de cuestiones que en muchos momentos de la historia se han realizado algunas prácticas que, que hoy no las veríamos dentro de algunas cuestiones legales, ¿no? Pero bueno, como lo que es el incesto y toda esta cuestión que culturalmente ha estado bastante castigado, todas las culturas lo tienen, pero bueno, ahí están atravesadas por otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, sí, hay que tener en cuenta siempre la cultura de los pueblos, sobre todo teniendo presente de que los y las ciudadanas van a estar siempre referenciando esto, siempre teniendo en cuenta también lo que decía la compañera hace rato, de que a veces hubo gobiernos y hubo religiones y hubo iglesias que los mandaron a descreer de sus propias culturas, ¿no? Nosotros sabemos de mucha gente que pertenece a otras iglesias y no los dejan hacer las actividades de la Pacha, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos como sacándole ese concepto cultural tan importante al pueblo, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay que siempre respetar lo que los y las comunidades, los vecinos y los habitantes y las comunidades necesitan y desean para su mejor desarrollo, ¿no? Sí, no sé quién tiene por ahí el micrófono abierto.
bien, como por suerte hubo bastante participación, desearíamos que muchos más lo puedan hacer porque son 121 y alrededor de, si son 10 los que han participado, es mucho, pero está bueno que por lo menos puedan empezar a hacerlo. Sí me parece que es muy importante que sigamos leyendo y que eso nos haga poder reflexionar y tener la posibilidad de siempre estar al día con la lectura, porque si se dejan estar, después se les van a juntar muchos textos. Ahora tienen entre 3 o 4 textos para leer, y sería muy interesante que hasta la semana que viene pudieran ya tener todo leído, de manera tal que puedan empezar a participar más activamente en las clases con las profes, en sus comisiones, porque de eso obviamente hay que sacar un producto, y cuando hablo de producto estoy hablando de esos textos que tenemos que empezar a construir entre todos para que nos ayude no solo a mejorar nuestra redacción, a pensar que hay muchas palabras que no las conocemos y tenemos que buscarlas en el diccionario, a pensar en un glosario colaborativo, a pensar en que los compañeros y compañeras que no puedan ingresar, veamos cuáles son los mecanismos para que ellos lo puedan hacer. Bueno, todo esto que también habla de que si nos estamos formando como futuros trabajadores sociales y somos estudiantes, entre todos podamos llevar este cursado de la mejor manera posible. Están quedando algunas consultas, algunos comentarios, les pido que los vayamos haciendo porque en unos minutos más nos vamos a quedar sin Zoom, digamos. Las profes, si les parece algunos comentarios más, o si no, Me parece súper interesante las interpelaciones que fueron apareciendo, ¿no? En esto de empezarse a preguntar, litio es un recurso, ¿a quién beneficia, a quién no beneficia? En el medio lo que debería también, ¿no? Con los instrumentos legales también que hay al medio, ¿no? Acá una de las compañeras comparte desde su experiencia en el trabajo en las mineras, y cómo estas empresas tendrían que hacer otro tipo de devoluciones, si se quiere, a las comunidades, ¿no? Pero bueno, en base a eso me parecía como interesante que esto justamente, ¿no? Estas interpelaciones desde sus propias experiencias, vivencias y sobre todo desde situarse, ¿no? De pensar en dónde nos estamos situando. Acá otro de los compañeros también se preguntaba si realmente en qué comunidades vivimos, en qué comunidades participamos o creemos pertenecer. Yo lo leo en pregunta porque me parece que quedan como ahí disparando para que los textos de alguna forma vayan iluminando, si se quiere, estas preguntas que fueron surgiendo, ¿no? Como ese material teórico viene a ayudarnos a reconocer en nuestras propias prácticas, como darnos esa claridad, ¿no? Después de ir transitando, ustedes van a poder ir determinando en su propio criterio qué consideran también por comunidad, ¿no? Las caracterizaciones de sus propias comunidades, las caracterizaciones de las propias historias, de las redes, y pensarse a ustedes dentro o fuera de la comunidad también, ¿no? Eso seguramente que los va a llevar a hacer una revisión de sus historias personales, en el sentido de que no todos vivieron y nacieron y siguen perteneciendo en un mismo barrio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con quienes vivimos en construcciones de tipo más vertical, edificios, monobloc, ¿no? O cómo se han ido dando los cambios en los contextos sociales y también políticos en cuanto a las migraciones también, ¿no? Quienes vienen del interior, quienes vienen de otra provincia, y había una de las chicas que era de Salta, digo, que todos son como esos elementos que empiezan a ponerse en juego, digamos, ¿no? Empiezan a
a ocupar este campo de la construcción del conocimiento, que no son menores, porque es el punto de partida, ¿no? El punto de partida en pensar sus prácticas y empezar a preguntarse dónde vivo, qué hay donde vivo, me vinculo con los vecinos, no, conozco alguna organización, ¿no? Como disparadores muy generales que me parece que son los que van saliendo de lo que vamos viendo hasta el momento. Así es, profe, así es, gracias. Sí, me parece que han salido como muchas cosas muy importantes, muy interesantes y que hablan de que estos conocimientos previos que tenemos los vamos a poner en juego y nos interpelan, de hecho, los conocimientos que vamos a ir adquiriendo y a la vez nos va a ir ayudando a construir y a reconstruir nuestros conceptos no solo con el concepto de comunidad, sino en el juego y en el interjuego que nosotros como actores sociales jugamos en esa realidad social en la que nos toca y en la que estamos insertos. Así que sí, me parece como muy importante. Aparentemente hay algunos alumnos que tienen clase a las 5 con otra materia, así que si no hay alguna otra intervención, ¿queda alguien que tiene interés de participar con alguien más? Yo una cosita nada más. Rescatar todo lo que se ha dado en clases, ¿no? Como en términos de análisis. Una de las estudiantes decía, ¿no? Qué lindo poder analizar en estos términos. Bueno, esta materia se trata de esto y que el ejercicio de analizar y de interpretar, ¿no? Requiere de esta lectura, obviamente teórica, y a la vez de esta lectura de tu propia historia de vida, en este caso, porque cada uno habló desde su propia historia. Entonces, cuando nosotros más adelante vamos trabajando esto de cómo hacer los análisis, es justamente esto que hemos hecho hoy en clases, ¿no? De relacionar la teoría con lo cotidiano, con tu propio transitar en la vida. La verdad que fue muy placentero escuchar los comentarios, los aportes que hicieron, y ojalá que, bueno, que todos hayan estado muy atentos para que los que no pudieron comprender también los textos se sumen y sepan que este es el ejercicio que nosotros apuntamos en cada taller. Así es, profe. Gracias. Y me parece que estuvo muy rico, muy interesante. Y por ahí uno de los compañeros preguntaba por qué estaban dando, Mayra concretamente preguntaba por qué estaban pasando los números, los nombres y los números de libreta. A partir de la semana que viene, ya las profes de cada una de las comisiones tiene el listado completo y ellas les van a tomar asistencia, porque vuelvo a repetir lo que dije al principio. Por ahí yo soy la que tengo que decir estas cosas que no me gustan demasiado, pero que no me queda otra, y es recordarles que tienen que estar en esta clase para que tengan la posibilidad de que este debate que hoy tuvimos lo puedan escuchar y lo puedan seguir profundizando en cada una de sus clases con las profes. Entonces, si la gente que no estuvo hoy se lo perdió y no tiene la posibilidad de ver en qué hemos estado trabajando, pero bueno, como decimos siempre, como la clase queda grabada, ahora la vamos a procesar y la vamos a subir y ustedes la van a tener disponible y van a poder volver a escucharlo si lo desean. Pero sí es importante que tengamos la posibilidad, porque nosotros tenemos inscriptos en el aula 260, creo, 250 alumnos, y solo hemos tenido hoy, a lo máximo que ha llegado el aula es a 128, 123. Entonces quiere decir que hay muchos y muchas alumnas y alumnos que probablemente o no tengan datos para poder entrar o hayan tenido alguna otra dificultad, y entonces habría que poderlos convocar a que tengan la posibilidad de ingresar y de tener aunque más no sea,
escuchar la grabación, ver la grabación, a los efectos de que puedan saber de qué se trata y cómo estamos avanzando, ¿no? Así que si no hay alguna otra duda o algún otro comentario, vamos a ir terminando. ¿Queda algo más? ¿Hay alguna cosa más, Soledad, por ahí? Porque creo que Soledad tenía clase también, así que me parece que... Profe, Sí. Sí, quería hacer Oscar. una consulta porque hoy teníamos con la profe, con la comisión 3, digamos, a la tarde, noche, y no sé si hoy vamos a tener o no. Sí, calculo que sí. Sí, vale, ¿no? Yo soy comisión 3, perdón. Sí, el lunes publiqué el link en el Facebook, no sé si lo pudieron ver. Quienes se inscribieron en la comisión 3. Sí, profe. Hoy a las 20. En el caso de suspensión o demás, siempre aviso, así que si no hay aviso es porque hay clases normal. Ah, bien, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, Profe, sí. quería preguntar de la comisión 4 de la profe Anabela el horario bien, porque según me está diciendo que le salen diferentes horarios. Es que son Entonces, dos días distintos, por eso debe ser, pero bueno. no, A sí, ver. específicamente los jueves. No, yo no doy clase los jueves, yo doy los miércoles. Miércoles ahora, después del teórico, a las 6, de 6 a 7:30. El del jueves es de Verónica, que Debe. es la mañana, Soledad. Sí. Y yo también ya mandé el link por correo, y se lo pasé también a Abigail para que lo publique en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Bueno, profe, gracias. Era eso porque estaban haciendo esa consulta por el grupo. Sí, Porque la profe que comentaban- tiene clase el sábado, el jueves es la profe... Estamos locos. Sí, Verónica, la profe Verónica. De 9 a 10:30, el jueves. Profe Anabela, disculpe, ¿hoy ahora a las 6 es con la comisión 2 o con la comisión 4? No, con la 4. Ayer ya vi la 2, que ahí estuve con vos. Ah, listo, profe, gracias. No, de nada. Bien, bueno, entonces nos estaríamos despidiendo hasta el miércoles que viene, tratando de ver si es que para el miércoles que viene podemos avanzar, digamos, con alguna guía y alguna posibilidad de mirar lo que tiene que ver con otros textos que vamos a trabajar. No voy a adelantar nada porque quiero que primero terminen de trabajar en las comisiones con los textos que ya tienen disponible, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, y nos estamos viendo el miércoles que viene en esta misma hora y por este mismo canal, como decía alguien antiguamente. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, profe, que te vaya bien. Adiós, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe, nos vemos.